Urajot, paz y bendiciones. Gracias por visitarnos nuevamente. Te damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro Abba Kadosh y de su majestad Yahshua HaMashiach. Soy David Ben Abraham y vengo con un nuevo vídeo. Vamos con la parte 2 de estudio objetivo de la Biblia. Vimos la introducción. La primera parte trató sobre teologías en plural, las teologías de los escritores bíblicos, las diferencias teológicas que existen entre ellos. Y ahora es importante en el estudio meternos en la parte de los contextos. Entonces, esta parte 2 va a tratar sobre los contextos. ¿Cuáles son los contextos? Hay personas que dicen, bueno, los contextos son estos. Tú lees un versículo acá y el contexto lo tienes en la parte de arriba o lo tienes en la parte de abajo. Ahí tienes los contextos, ¿no? Una forma sencilla. Como la gente fue inicialmente estudiando la Biblia, pero hoy sabemos que hay unos contextos que tenemos que no solamente estudiarlos, no tenemos solamente que estudiarlos, tenemos que ir e introducirnos en ese contexto para nosotros pensar desde esos contextos. O sea, tenemos que pensar como un judío del siglo I. Y vemos que la manera de los judíos pensar no es lo mismo, no piensa igual un judío del siglo XXI a un judío del siglo I. No piensa igual. Incluso el judaísmo del siglo I no es el mismo judaísmo del siglo XXI. El hebreo del siglo I no es el mismo hebreo del siglo XXI. Entonces, cuando nos metemos en el contexto del idioma, no podemos ir a entender el hebreo del siglo I a la luz del hebreo del siglo XXI. O sea, el significado de una palabra del hebreo puede variar. El significado del siglo I puede variar con relación al nuevo significado en el siglo XXI. Eso es algo normal en todos los idiomas. Eso ocurre, de que los sentidos de las palabras van variando. Una palabra positiva en un siglo puede ser que sea entendida como negativa en un siglo posterior, ¿no? El contexto político, el contexto social, esos contextos influyen en el discurso bíblico, porque el discurso está estrechamente ligado al contexto político, al contexto social, al contexto moral, al contexto cultural, al contexto económico. Entonces, para interpretar correctamente la palabra, tenemos que conocer esos contextos para establecer cuál es la relación entre la palabra y el contexto. Porque siempre la palabra va como una respuesta a una situación concreta que se produce en medio
de un conflicto, de una situación, de un evento que es propio de ese tiempo. Y tenemos que ir a analizar eso para poder entender el sentido, no solamente el valor de la palabra, sino también el sentido de la palabra. ¿Por qué dijo eso? Porque lo más probable es que esa palabra puede ser utilizada también en otro momento, estimulada por otras causas, lo que le daría un nuevo sentido a la palabra. Entonces vemos que el estudio no es algo fácil, es algo complejo. Entonces tenemos que ir, trasladarnos nosotros al contexto para ser como participantes del contexto, para interpretar como interpretaron aquellos que oyeron a Yahshua Nazareno o que oyeron a los apóstoles, para entender como ellos entendieron. Luego entonces, que hemos entendido de esa forma, podemos entonces establecer comparaciones con nuestra realidad contemporánea y sacar el mejor provecho, la mejor lección para aplicarla a nuestro tiempo. Los contextos. Siglo I, estamos hablando de los contextos y vamos a hablar de uno de estos contextos del siglo I. Vamos a hablar de el contexto político. El contexto político. La política en el siglo I, en el Israel del siglo I, no podemos entenderla como entendemos la política en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la política y la religión eran, yo no diría que una mezcla, yo diría que eran una sola cosa. Política y religión no podían separarse, no podían ser separadas. Todo lo político afectaba a la religión y toda la religión afectaba a lo político. Entonces, desde esa perspectiva de ser algo único, la política y la religión es entendida como algo único. La política es religión. En ese contexto la política es religión y la religión es política. Por lo tanto, el primer mandatario, las autoridades, son políticas y son religiosas al mismo tiempo. Son ambas cosas. No hay separación entre religión y política. El rey es una figura espiritual y una figura política al mismo tiempo. Y allí el rey es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el rey. Y esto no solamente desde el judaísmo, desde el pensamiento teológico o religioso de Israel, sino también de las demás naciones igualmente. El César era considerado una figura política, pero al mismo tiempo también era considerado el Hijo de Dios. Pero en este caso el Dios no era Yahweh, sino Júpiter, el hijo de Júpiter. De tal manera que el mandatario es una figura espiritual, bien sea desde lo kadosh o bien sea desde lo profano, desde lo secular. Estamos viendo autoridades político-religiosas, tanto kadosh como profanas. El faraón también es el hijo de Dios, el hijo del dios Sol, el hijo de Amón, el hijo de Dios. Entonces los reyes son los hijos de Dios. Es algo común y corriente en la política que los reyes sean hijos de Dios. No, en ese tiempo no se podía ser rey y al mismo tiempo no ser hijo de Dios.
Ok. Entonces, ese punto tenemos que llevarlo por delante para nosotros entender la palabra Hijo de Dios en ese contexto. Lo que significa la palabra Hijo de Dios en ese contexto. Aplicable también al rey. Aplicable también a los profetas. Los profetas eran los hijos de Dios. Y el mismo pueblo también hijo de Dios. Israel es mi hijo. Díganle a Faraón, Israel es mi primogénito. ¿Y cuántos primogénitos tiene? Porque Yahshua también es primogénito, entonces tiene 2 primogénitos. Lo vamos entendiendo en la comprensión, cómo se comprende la palabra primogénito, unigénito, la palabra génito, cómo la vamos a ir comprendiendo desde sus contextos originales. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias por seguirnos, por suscribirte. Si te ha gustado este estudio, si te resulta beneficioso para tu crecimiento espiritual, para tu madurez espiritual, para ir aumentando tu conocimiento bíblico, entonces te sugiero que te suscribas y actives la campanita para que te venga el próximo vídeo de este tema, estudio objetivo de la Biblia. Puedes contactarnos al 0424-255-7182. Repito, 0424-255-7182. Nuestro número de WhatsApp. Allí tenemos un nuevo grupo. El grupo de WhatsApp titulado Estudio Objetivo de la Biblia. Puedes solicitar ser agregado a este grupo para que continúes también allí la charla, el compartir, todos los aportes que tú puedas dar, todas las preguntas, todas las dudas que tengas a través del grupo de WhatsApp. Será hasta una próxima oportunidad. Que Yahweh te bendiga. Shalom.